Qué descanso, ¿cierto? Amén, amén. Quiero darle fin el día de hoy a algo que iniciamos hace 2 domingos ya, acerca de aquellas iglesias que colocan, que hablan o que simplemente escriben, iglesias cristianas, pero que muy en el fondo ya empezamos a ver que no tienen mucho de cristianas. Y ustedes y yo tenemos que llamarles sectas. Lo estamos haciendo con respeto, lo estamos haciendo sin señalamientos, sin juzgamientos, sin nada de eso, sino qué nos dice verdaderamente la palabra frente a esos eventos. El primer domingo les expliqué qué es una secta, las características que tiene una secta. ¿Para qué? Para que empecemos a darnos cuenta de que muchas de las que hemos hablado se caracterizan por ello. Una de ellas es que la Biblia no es el libro fundamental de lo que es la iglesia como tal, sino que hay otros libros anexos que han colocado y que por supuesto empiezan a marcar mucha circunstancia en lo que es la enseñanza. Muchas tienen dificultades con la Trinidad, con lo que es la Trinidad. Para ti y para mí no hay problema. ¿Por qué? Porque de tapa a tapa me habla el Señor de que Él está con alguien. Recuerde 1:26, hagamos al hombre. Y uno dice, pero hagamos, ¿cómo así hagamos? Entonces hay alguien con Él. Y me imagino que es Santo Espíritu de Él y el Señor Jesucristo. No lo dice la Biblia, pero en cierta manera nos lleva a saber en lo que es la Trinidad. Amén. Entonces, tienen problemas con ello. Muchos tienen problema, ojo, colocan cristianas, pero no creen en Cristo. No creen en Cristo. Hemos hablado de cuáles. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, ¿cuál otra? Cienciología, una de las muy nuevas como tal. Varias que en un momento determinado están ahí. Hoy quiero iniciar, pero quiero dar por terminado ello porque si Dios lo permite iniciamos una nueva serie. Le voy a dar por nombre el cristiano versus la ideología de género. Pastor, de eso no se habla en la iglesia, por eso no debemos de dejar de hablar en la iglesia. Y eso puede acarrear muchos inconvenientes. Pueden hasta haber muchas circunstancias que pueden venir frente a este servidor porque soy la cabeza visible como tal. Pero no me interesa, porque para mí lo primero es la palabra del Señor. Y pienso que si ellos lo hacen allá afuera, si lo hacen en los colegios, si lo hacen en las universidades, ¿por qué nosotros no podemos colocar nuestro precedente desde aquí, desde la iglesia? ¿Les parece bien? Ahora, sí, claro, por supuesto, la Biblia va a ser el principal el sentido. Porque a muchos dicen, sí, yo sé que en la Biblia dice, sí, está bien, bueno, perfecto. Pero empecemos a ver de dónde salió eso de ideología de género. Ahora, si hablamos de género, está muy claro a la luz de la palabra. Hombre y mujer los creó Dios. ¿Qué es eso? Género. Entonces empezamos como a tener dificultades diciendo, no, es que eso es nuevo, eso salió ahorita. No, entonces vamos a dejar claro a través de la historia, a través de lo que en un momento se está viviendo y a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para esa ideología de género. Yo les pido de que invitemos jóvenes también. Y estos jóvenes, ¿por qué? Porque es que ellos son los que están recibiendo eso en las universidades. Eso es lo que están recibiendo en los colegios. Es lo que en un momento están recibiendo de todos lugares. No, es que esto es normal, esto es normal, esto es normal. No, para ti y para mí no es normal. Y eso hay que dejarlo claro, no es normal. ¿Sí lo creen? Y los que dijeron, bueno, yo no sé cómo será la vaina. Entonces, quiero terminar eso para darle pie a ello. ¿Les parece bien? Hablamos hoy de la primera, el islamismo. Islam, o sea, los musulmanes. Ahora,
Esta es una de las más antiguas que en un momento se representan. El islamismo es una religión fundada por el profeta Mahoma en lo que fue el año 570-632 después de Cristo. Esa religión fue dada en Yatribe, una ciudad actual que se llama Medina en Arabia Saudita como tal. La palabra árabe Islam significa sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Y los seguidores de esta religión son llamados mahometanos, seguidores de Mahoma o musulmanes. Palabra que viene del árabe musulmini, el cual se entrega cuerpo, alma a Dios. Eso, en cierta manera, encierra lo que es el islamismo. Dentro del islamismo no hay un sacerdocio profesional. No se escucha de pastores, no se escucha de sacerdotes, no se escucha de nada. Pero se recomienda a los seguidores de abstenerse en todas las cosas de una recitación que ellos colocaron como el credo, que es la Shahada. La Shahada. Y eso es una recitación devota de 4 obligaciones que cada uno de los que profesan eso la tienen. Primero, oración, ayuno en el mes lunar de Ramadán, la repartición de limosnas y la peregrinación a la ciudad santa de la Meca. Son cuatro votos que ellos hacen bajo la Shahada como tal. Es una religión misionera y por eso cuando en el primer domingo les mostré un cuadrito de la cantidad que tienen de millones de personas, es la que más ha crecido, es la que más en un momento se ha extendido, es que es misionera. Ella se encarga de enviar a todas partes. Ella fue la que en un momento usó mucho ahorita en lo que fue la pandemia a empezar a decirles, oiga, la Biblia fue hecha en hebreo, fue escrita en hebreo. ¿Quiere que le enseñe hebreo? Y entonces frente a eso de decir, ay, tan chévere, sí, yo quiero porque es que es la Biblia. Pues no es la Biblia, es el Corán que ellos usan. Y es totalmente diferente a la Biblia. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque esa es la entrada de ellos. Le vamos a enseñar lo que en un momento fue escrito desde el comienzo, pero lo que es escrito desde el comienzo es lo de Mahoma, no de la palabra de Dios. Y eso, por supuesto, ha ganado muchos adeptos. Por eso esa religión misionera ha tomado mucho impulso. No hay que ir muy lejos para tenerlo. En Santa Marta hay varias, en San Andrés hay varias, en Bogotá una muy grande. Así que ahí están ellos con todo el furor en Colombia. Con todo y todo esto, los musulmanes no consideran ni a los judíos ni a los cristianos como paganos. O sea que somos adeptos también a ellos o ellos a nosotros, bueno, no sé. Pero por lo general le permiten antiguamente que siguieran practicando la religión cuando eran conquistados por ellos. Pero el sentido como tal es que los iban llevando a lo que es la palabra de ellos. Ahora, el islamismo, aunque está tratando de rectificarlo en este tiempo, es adopto a ciertas prácticas. La primera de ellas, la guerra santa, le llaman ellos. Es usada como medio de extender la religión. Ella es usada para el extendimiento de lo que es la religión, pero también el extendimiento de lo que es el Estado. Practican la poligamia, tienen la esclavitud y la intolerancia como tal. Un resumen histórico de algo así, de su fundador como tal, es que según el onomástico árabe se llama Abul Qasim Muhammad Ibn Abu Dalal. El nombre Mahoma viene de Muhammad y significa altamente exalzado. Él nació en la Meca, en Arabia Saudita, probablemente 570 años después de Cristo.
Él fue pastor de las caravanas comerciales que habían en ese tiempo. O sea, predicado desde muy joven y lo hacía a través de las caravanas como tal. Mahoma se casó con Gadilla, una viuda muy rica, pero bastante vieja para él. O sea que quedó muy joven, viudo como tal. A partir de ahí se estableció en la Meca y fue un próspero mercader e inició una vida contemplativa. Hacia los 40 años más o menos, estando en una caverna del monte Hira, al norte de la Meca como tal, él afirma haber tenido otras revelaciones de parte de ángeles y arcángeles que vinieron a él y empezaron a decirle que necesitaba que él iniciara una nueva religión. Hasta tanto de que le dijo a todos sus seguidores que el ángel o el arcángel Gabriel le dijo: escribe este manuscrito, y que simplemente ese manuscrito es enviado para que los hombres lo sigan. Ese manuscrito se llama ¿qué? El Corán. El Corán. Entonces empezamos teniendo inconvenientes, porque me parece que ustedes y yo creemos que este ciclo fue cerrado. Ni se le anexa ni se le quita nada. Y no hay apariciones después de. No empiezan a haber anexos después de, sino que simplemente ese canon ya fue cerrado. Mahoma empieza a escuchar voces que le mandaban a predicar y que transmitiera ciertas enseñanzas, que todas esas enseñanzas fueron recogidas en el Corán como tal. Las funciones del islamismo. Dicen en antiguos debates sobre el califa. Califa fue el sucesor de Mahoma. Y a partir de califa vinieron varias rupturas de lo que es el islamismo. O sea, ellos mismos se han dividido también, dentro de ellos mismos. Las más importantes divisiones han tenido con los sunitas, los chiitas y los carijitas como tal. Y ellos divergían en cuanto a lo que eran las ceremonias y las leyes que ellos realizaban. Ahora último se dividieron en otra más, y esos son movimientos más modernos. Incluyeron a los babies y a los wahhabis, que en cierta manera son divisiones de allí. La literatura, entonces ya sabemos de ellos, es el Corán. O sea, al Corán. La palabra significa recitaciones. Y esto contiene las revelaciones místicas de Mahoma. Según el profeta, el Corán es inspirado por Dios. Tiene 140 suras. Las suras son capítulos y 6.226 versículos. El Corán es un conjunto de dogmas, de preceptos morales, y según los musulmanes es la única fuente de derecho moral y administrativo para todos los demás. Ese es el sentido. Pero cuando uno lee el Corán, cuando uno tiene el Corán en la mano, se da cuenta de que en realidad es una mezcla de zoroastrismo. Eso tiene que ver con lo que es ocultismo como tal, también judaísmo, también budismo y confucianismo, que se veían en ese tiempo también. Eso fue como una mezcla que hizo él allí. Pero tiene además buenas porciones del Nuevo Testamento. Es interesante que sacan cosas del Nuevo Testamento y las colocan allí, pero todos ellos interpretados por la fértilmente de Mahoma. Hay otro libro que se llama Sunna. No solamente el Corán, sino Sunna. Y Sunna es una colección de tradiciones, proverbios morales y anécdotas que identifican la tradición árabe del islamismo. O sea, es el sentido como tal. Y hay otro libro que se llama Ijma. Este establece la creencia de que la mayoría de musulmanes no podrían concordar con el error. No pueden tener el error.
Entonces, el Corán, la Sunna y el Ijma son 3 cimientos de lo que es la doctrina islámica. Algunas doctrinas de lo que es el Islam, la Trinidad, para ti y para mí, infalible frente a la Biblia. El islamismo no acepta la doctrina cristiana de la Trinidad. Cree en el Espíritu Santo como una fuerza que emana a Dios, como una fuerza. Muy parecido a ¿qué? Testigos de Jehová. Muy parecido. Y ve en Jesucristo tan solo un profeta que vino después de Juan el Bautista. A Dios, tu Dios, mi Dios. El islamismo predica la unidad de Dios, pero también la unicidad, o sea, único. Alá es el mismo Dios de Abraham que termina su revelación en Mahoma. O sea, ten en cuenta, no termina en Cristo, sino en Mahoma. O sea, es el sentido como tal de lo que ellos dicen de Dios. Jesucristo, por supuesto, para ellos fue el último de los profetas, aquel que vino después de Adán, de Noé, de Abraham, de Moisés. Ahí llega Jesús. Al estar afirmando eso, niega a Jesús todos los atributos y conceptos dentro del cristianismo que se le dan y que se le atribuyen bajo la palabra de Dios. O sea, de cristianos no hay nada. El cielo, hablan del cielo. El cielo es un super oasis. Un super oasis, lo llaman como tal. ¿Por qué? Porque es el sueño del pueblo que vive en el desierto. Recuerden que ellos viven en un desierto como tal. Pero ellos tienen en su concepción de que van para el oasis, que van a tener una vida en el oasis. ¿Por qué? Porque toda la vida en ese desierto van a tener un super oasis cuando vayan al cielo. En el cielo, todos los bienaventurados que siguieron los preceptos del Señor, o sea, el Corán, entrarán con ríos de leche, miel y vino, y multitudes de vírgenes con ojos de gacela. Esto lo sacan de la Biblia como tal. Cantar de los Cantares, y lo anexan allí. Ojo con esto. Los soldados muertos en guerra santa, para expandir lo que es el Islam, tienen entrada garantizada a los 8 círculos del paraíso. O sea, entre más gente mate a través de lo que es su guerra santa, traspasa más y más y más los cielos como tal. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos hay? Tu Biblia, mi Biblia dice que hay 3 cielos. Eso dice, pero ellos dicen que hay círculos y más o menos entre más 8 círculos. Hay 8 círculos y entre más mates, más círculos pasas de lo que es el cielo. El infierno. Dicen que el infierno no tiene nada de especial. Es solo un aceite hirviendo y fuego para los que no siguieron los preceptos de Alá, o sea, la Corán. Acostumbran algo muy especial, y eso es especial de ellos: la oración. Los musulmanes rezan 5 veces al día. 5 veces al día. Es muy normal ustedes verlos con sus atuendos en ese frío de Santa Marta, con todos sus atuendos y una estera debajo del brazo. Porque ellos tienen unas horas específicas donde oran. Oran 5 veces: al amanecer, al mediodía, durante la tarde, en el crepúsculo de la noche y bien de noche. Son 5 tiempos. Y ten en cuenta, lo que ellos hacen es divisar más o menos dónde está la Meca. La Meca es el lugar de culto de ellos allá en Arabia Saudita. Y más o menos, y ahí mismo se botan. Por eso la estera aquí, y se botan de una vez al piso. Es lo que en un momento determinado hacen para glorificar y darle gracias a Alá, o sea, a Dios. El fiel se siente sobre los calcañares, teniendo las manos extendidas en dirección a la Meca. La liturgia pública principal la hacen los viernes. Todos los viernes al mediodía. Por lo general en las mezquitas.
o sea, en los templos. No lo hacen los domingos. Acostumbran a rezar también con el rostro en el suelo. Y eso es una demostración de sumisión, respeto y adoración a Alá. Las imágenes como tal. Hombres, animales, plantas, piedras son creación divina. Y por eso los hombres no deben volverlos a crear. Aun cuando entre los turcos aparecen muchos libros musulmanes que tienen imágenes miniaturas de lo que es toda esta naturaleza como tal. La prohibición sigue vigente en lo que son los recintos religiosos porque casi siempre está el rostro de Mahoma. No hay más. O sea, recuerden que, ahorita le explico. Él entra a un lugar que se llama la Meca. Cuando entra a ese lugar hay imágenes por todo lado. Y lo que en un momento hace Mahoma es que destruyó completamente todas esas imágenes que habían. Y dejó una sola, que es una piedra negra. Una piedra negra, la cual se la envió el arcángel Gabriel para que dijera, es a través de esa piedra que vamos a tener contacto tú y yo. Más o menos lo que en un momento. Hay una palabrita en la Biblia que para ti y para mí es complicada, la predestinación. Predestinación, ¿cierto? Y hay muchas luchas frente a ello, y dentro de la teología hay muchas personas que dicen una cosa y otra acerca de la predestinación. Para los musulmanes, el hombre tiene un destino ya trazado. Cuando acontece cualquier cosa, el árabe dice, está escrito. Esto nos trae un problema bien grave. ¿Y cuál es el problema grave que trae a través de ello? El pecado original. Ellos no creen en el pecado original. Entonces, a través de cómo te comportes tú a la luz de lo que es la Corán, por supuesto, eres de Alá. De resto, son predestinados. Ya fuiste predestinado por Alá para ser malo toda la vida. Porque simplemente es el concepto que ellos tienen de la predestinación. La guerra, pues ya hablamos, la guerra santa. Toda guerra que se hace para extender el islamismo tiene garantizada la tierra, la entrada al cielo, el que muriese estas guerras. Mahoma, escuchen bien, masacraba a los que no se ponían en su camino lo que él enseñaba. Entonces vienen desde allí con esa tradición. La Kaaba es una especie de templo. Es la especie de templo como tal. Y dentro del interior de la Kaaba habían 360 ídolos. El sol, la luna, astros, el destino, espíritus, ángeles, entidades sobrenaturales relacionados con la muerte. Era una especie de panteón donde los espíritus tribales de los beduinos estaban allí. Los beduinos es otra cosa que en un momento. Pero en el momento en que Mahoma entra a esa Meca con todo su ejército, destruyó todos los ídolos, destruyó todos los beduinos y dejando solo esa piedra grande negra, que según la tradición había sido traído del cielo por el arcángel Gabriel. La Kaaba, considerada como el centro de la tierra, y la piedra negra posiblemente sea un meteorito, es el símbolo de Alá. Es el símbolo de Alá. Y dice que originalmente esa piedra viene del cielo. Hay algo que se llama la peregrinación a la Kaaba. Eso lo escuchamos ustedes y yo, lo vemos por las noticias, lo vemos. Son 3 millones, 4 millones de personas a través de unas peregrinaciones inmensas como tal. Ustedes y yo escuchamos también de que hay estampidas a través de lo que es las peregrinaciones y muchos muertos a través de esas estampidas. ¿Por qué? Porque están en ese Medio Oriente, el cual en un momento viven en guerra a toda hora. Entonces los de alrededor, siempre que hay peregrinación, siempre van a hacerle daño a lo que son los mahometanos. El pecado original, Alá creó el mundo para ellos, el hombre también, a los ángeles también, fueron hechos de luz y carentes de sexo. Los ángeles son dirigidos por 4 arcángeles, Jibril, Kijail
Israfil y Israel. Pero uno de los ángeles, llamado Iblis, por haberse negado a adorar al hombre recién creado, fue expulsado del paraíso y provocó el exilio de Adán y Eva. Es el concepto que ellos tienen de lo que es el pecado original. Así pues, el Islam desconoce lo que es el pecado original. Lo desconoce completamente. Y para ellos el error de Adán no recayó sobre toda la descendencia, sino que simplemente tú y yo somos predestinados o para buenos o para malos, según diga Alá. Una escatología que podemos salir de allá. La historia humana terminará según la escatología islámica con el juicio final, el juicio como tal, el cual será precedido por acontecimientos terribles como el ejemplo, la venida de personajes maléficos y propicios. Esto es Apocalipsis. Sacan un poquito de allí. El Mahdi, para ellos, ese es el especie del Mesías. El anticristo es el falso Mesías que aparece entre Irak y Siria. Entonces imagínense decirles a ustedes, ustedes son el anticristo, entonces por eso es la guerra entre ellos como tal. Entre Irak y Siria va a salir el anticristo. Y Cristo va a ser el que mata el anticristo. O sea, Cristo no ha venido. Para ellos Cristo no ha venido. Pero se autodenominan cristianos también, dentro del cristianismo. Es una de las más antiguas, es una de las más grandes en este instante, es una de las que en un momento está bastante extendiéndose por todo el mundo. La India, casi toda la India es musulmana, porque eso es en cierta manera lo que están haciendo ellos. Amén. Eso es un poquito de la historia como tal de lo que es el islamismo. Vamos a entrar con una más complicada, más difícil. El catolicismo romano. Ay, pastor, déjeme ahí quietico eso. No se meta con lo mío. Yo te quiero decir con todo el respeto, por supuesto, yo fui católico. Borren de mí la palabra cristiano y sale católico. Es más, fui acólito de la iglesia del Carmen, allí en la 18 con Quinta. Por mucho tiempo me robaba las hostias, me tomaba el vino. O sea, todo eso, porque lo viví. Trabajé mucho tiempo con un sacerdote, conozco mucho lo que es la iglesia católica interna. Entonces, en cierta manera tengo que hablar de ella y tengo que decirles, hay mucha diferencia para que se llamen cristianos. Hay mucha diferencia. Y quiero en un momento traerla, no a lo que yo creo, sino a lo que dice la Biblia y lo que en un momento declara tu vida y mi vida en Cristo Jesús. ¿Les parece bien? Así que perdónenme en aquellos que en un momento están ahí todavía. La Iglesia Católica afirma que es la única y verdadera iglesia de Cristo. Ya ahí tenemos problemas. Porque la única no. Es más, les dije claramente, no tenemos que señalarlos porque de todas Dios va a sacar su iglesia. Porque de todas hay personas que aman a Dios de corazón. Pastor, pero ¿cómo se le ocurre decir es de los Hare Krishna? Allá puede haber uno que ama al Señor de corazón. Puede haberlo, pero escuchen bien, está mal doctrinado, está mal dirigido. ¿De los musulmanes pueden salir? Claro. Es más, si hay algo que está pasando el día de hoy, es que muchos colombianos están allá. Muchos colombianos están allá llevando el verdadero evangelio. ¿Sabe qué pasa con ellos? Si los cogen, los matan de una vez. Pero muchos se han convertido a Cristo verdaderamente, musulmanes frente a ellos. Entonces, ellos hablan de que es la única y verdadera iglesia y alegan que la existencia es desde el inicio del cristianismo. Entonces se consideran la iglesia que Jesucristo fundó. O sea, esa es la iglesia que Jesucristo fundó. Es la única y por eso es. Pero otra cosa que diferimos, tiene a Pedro, uno de los discípulos, como la piedra de la iglesia. O sea, el primer papa como tal desde su tiempo.
tengo que aclararles eso. Pedro ni siquiera fue obispo de Roma, ni siquiera llegó a obispo de Roma y tenía que ser de allí como tal. No existe ninguna referencia digna de aceptación de que nos hable de otros papas como tal anteriores que hayan ejercido lo que es esa función. Un recuento es histórico acerca de ello. Esto viene después de Pentecostés. Pentecostés está en Hechos capítulo 2, cuando viene ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. O sea, el consolador que deja Jesús. ¿Para quién? Para la iglesia. Entonces, después de Pentecostés, los cristianos se dedicaron a predicar el evangelio. ¿Hacia dónde? Hacia todo el mundo conocido. Trataban de ir a un lugar y a otro. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Después de realizar ese gran esfuerzo entre los judíos durante casi 2 años, las misiones cristianas asistidas estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Y desde allí empezaron a evangelizar a los gentiles con ese ardor misionero como tal. Un ejemplo de esto se encuentra en la propia iglesia de Antioquía, cuando llegó Bernabé y Pablo, si lo recuerdan como tal. Había entonces las iglesias allí y eran autónomas. No tenían ninguna forma de gobierno eclesiástico. No había alguien que dirigiera, que mandara. No. Allí estaban los apóstoles como tal. Y los apóstoles se ingresaban dentro de toda la iglesia y hacían la obra para el Señor. Entonces tengan en cuenta que allí no había un gobierno. Eran guiadas y orientadas por el Espíritu Santo. Además, respetaban las orientaciones de los apóstoles y no reconocían en ninguno de ellos un líder, alguno que dijera yo soy Cristo o simplemente yo vengo de parte de Cristo. El líder que tuviese incumbencia a representar a Cristo espiritualmente, administrativamente, no podía en un momento ingerir en ello, porque todo eso se lo dedicaban o se lo atribuían al papel del Espíritu Santo. Quien dirigía la iglesia era el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Muchas persecuciones comenzaron en contra de la iglesia o de los cristianos como tal. Empezó con Nerón, año 54-68 después de Cristo, hasta el año 311, 280 años de persecución. Escuchen esto. Cuando apareció el edicto de la tolerancia, que fue publicado por Galerio como tal, y él era emperador romano de un sector del oriente, en el cual reconoció que era una insensatez perseguir a los cristianos. Esto lo tomó mucho en el 323 alguien que fue conocido como Constantino. Este llegó a dominar todo el imperio romano. O sea, el imperio romano estaba por sectores, oriente, occidente, y este Constantino empezó a coger todo el imperio romano. Y él fue todo el emperador del imperio romano. Ya después de ser, de tener todo el poder como tal, él revolucionó la posición del cristianismo en todos los aspectos. Y primero declaró igualdad de derechos en todas las religiones. Y después puso paso a hacerles ofertas valiosas al cristianismo. Le construiría iglesias, los exoneraba de impuestos y hasta les daba plata a los clérigos. Eso gustó mucho. Les voy a explicar más adelante por qué. Aquí es donde podemos colocar el inicio del catolicismo romano. Estamos hablando 323 después de Cristo como tal. Entonces no fue la primera iglesia, sino después de Constantino. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y mucha gente entró en la iglesia tan solo porque era la religión del gobierno como tal. Los verdaderos cristianos fueron marginados en realidad. ¿Por qué? Por no estar de acuerdo con la situación de lo que estaba pasando. Formaron grupos separados que siempre marcharon paralelos a la iglesia, favorecida y repleta de personas que buscaban intereses políticos, intereses sociales, porque tenían cercanía con el gobierno. Con el transcurso de la historia, estos cristianos, por no aceptar tal situación,
eran perseguidos por los otros cristianos y muchos de esos líderes eran tachados de herejes y por eso les mataban, les quemaban como tal. Hay un hombre, Juan Hus, que en un momento es representación de eso, de lo que pasó. Hay varios concilios en el momento. El primero de ellos fue el concilio de Nicea. Eso fue celebrado en Asia Menor, 325 años después de Cristo. Lo presidió Constantino. Y así como los otros concilios que sucedieron después, estaban compuestos por todos los obispos y algunos de ellos nombrados por el mismo emperador y otros que eran nombrados por los líderes religiosos de diversas comunidades. Con el transcurso del tiempo, el obispo de Roma llegó a ejercer la autoridad sobre los demás. Y esto es lógico, ¿por qué? Por el hecho de hallarse en la antigua capital del mundo, la palabra, papa, nombre que se le daba al pueblo romano. O sea, en la palabra papa se le decía al pueblo romano, pasó a designar el nuevo oficio del obispo de Roma. A partir de el año 440 empezó el primer papado, León I. León I. El concilio de Constantinopla, el concilio ecuménico de allí, 381 después de Cristo, consagró oficialmente el apelativo de católica, aplicado a la iglesia, porque dijeron, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Esa frase fue insertada de ahí en adelante como un símbolo de la fe de la iglesia. La iglesia ortodoxa y las iglesias reformadas admiten también esta calificación a partir de 381 después de Cristo. Entonces, no fueron la primera iglesia, no son la primera iglesia, como ellos tratan de decir, de que es la única iglesia porque empezó a dejarla Cristo como tal. Amén. Un poquito eso, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ciertos problemas que tenemos acerca de la Biblia. Recuerden algo, la Biblia de los católicos es igual a la nuestra, pero ellos le anexaron unos libros que se llaman deuterocanónicos. Ellos no están en el original hebreo, sino ellos los insertaron mucho después. Y eso nos hace una variedad de ciertas cosas. ¿Qué enseña la Iglesia Católica de la Biblia? Enseña que la lectura de la Biblia es peligrosa para los indoctos. Ojo con esto. Por eso hasta hace muy poco tiempo ellos predicaban ¿en qué? En latín. En latín. ¿Y cómo quedamos nosotros? Latinosos. ¿Por qué? Porque no teníamos ni idea. Ellos en su declaración de fe en un momento dicen, no todos son doctos para aprender la palabra de Dios. Entonces, ese es un problema grave, porque para ti y para mí, el manual de vida debe ser el primero que tenemos que saber. No sé si lo crean. Dicen que nadie debe atreverse a interpretar la Biblia de manera contraria a la interpretación católica o sin el asentimiento de las autoridades eclesiásticas de ellos. O sea, bajo la bendición del Papa. Aceptan como canónicos inspirados, o sea, canónicos viene de la palabra inspirados, los libros del canon alejandrino, que esos en 400 años después de Cristo, que no constan del canon hebreo como tal, sino de 400 años después, y los insertan allí como canónicos. Venera y acepta otras cosas además de la Biblia, además de la Biblia. O sea, ellos tienen otras cosas diferentes. La primera, la tradición. La tradición. Ellos claramente tienen la tradición. Además, las enseñanzas de la propia Iglesia Católica y sus concilios, porque ellos no aceptan nada más. Y aparte, la declaración infalible del Papa como el único representante de Dios en la tierra. Eso nos divide mucho dentro de lo que cuando hablamos de la iglesia evangélica que somos tú y yo, recomiendan a todos la lectura de la Biblia. ¿Cuántos lo creen? De esa manera lo dice la palabra del Señor. Reconocen que no se necesita sabiduría intelectual para entender los verdaderos fundamentos de la fe cristiana.
Ustedes y yo sabemos que Dios mismo es el que nos enseña. Y cuando Él lo declara, Él se encarga de enseñarnos a cada uno. ¿Cuánto lo creen? Ojo, ustedes y yo aceptamos Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 9. Si alguien lo tiene por allí. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 9. ¿Por qué fui tan radical en decirle es la misma Biblia? Porque ellos tienen estos mismos textos, pero es un complique para su doctrina como tal. Aceptan Deuteronomio 6, 6 al 9, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ojo, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Qué difícil para ellos, porque dicen claramente la Biblia no puede leerla cualquiera. Y eso es bastante grave para lo que tú y yo creemos frente a ello. Ustedes y yo enseñamos a nuestros hijos. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Acerca de la iglesia como tal, lo que es la iglesia como tal, la iglesia católica dice que es la única y verdadera iglesia que está y que fuera de ella no hay ninguna clase de salvación. Ellos lo autodeclaran, dice como tal. Pero una cosa seria es que dice que fue fundada sobre Pedro, la roca. Sobre Pedro, la roca. Y eso, por supuesto, es muy complicado para ti y para mí, porque el pasaje que usan como tal está diciéndole Jesús a Pedro, Pedro, tú eres una roca, tú eres una roca. Y mi iglesia se sustentará allí. Pero no le está diciendo en Pedro, sino en Cristo. Como tal, en Cristo. Y ese pasaje es muy complicado, ahorita lo vamos a ver como tal. Dice que es la única que tiene señales de la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque es santa, católica y apostólica. Ahora vamos nosotros a la iglesia evangélica. Se basan solamente en la palabra de Dios. Se componen de todos los que están unidos en Cristo por una fe viva en Él como el Hijo y Salvador y del pecado sin ningún intermediario. Ojo con esto, ¿por qué? Porque ahí es donde basamos nuestra fe. Tu Salvador, mi Salvador es Cristo. Y es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y empezamos a tener una diferencia. Ustedes y yo creemos que Jesús es el fundamento de la iglesia como cabeza. ¿Cuántos lo creen? Ustedes y yo creemos que Jesús es el único Salvador y el único mediador ante Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor, entre Dios y los hombres. Las doctrinas que en un momento nos caracterizan al uno al otro. La Iglesia Católica dice ser apostólica, dice ser fundada por Pedro y predica sus doctrinas basándose en el hecho de haber sido fundada por Pedro y por los otros apóstoles. Acepta doctrinas basadas en interpretaciones de los padres de la iglesia. Padres de la iglesia, estoy hablando de 400 años después, cuando ingresan los deuterocanónicos. Los papas y los concilios que escribieron todo esto para poderlo colocar allí. Hay varios libros, Baruch, eclesiásticos, ayúdenme. Muy bien. Ahí están, esos libros. Y es curioso, cuando ustedes y yo leemos Baruch 6, y si lo invito, si tiene la iglesia, la Biblia de ellos, Baruch 6, es tremendo lo que en un momento habla en contra de ellos. Los templos tienen humo por sus espermas y que humedecen las caras de los ángeles. Ustedes léanlo por cuenta de ustedes mismos. Baruch capítulo 6. Y es interesante, un libro que ellos ingresaron y es contra de ellos. Si lo tienen ahí, pues o sea, genial que lo puedan estudiar también. La iglesia evangélica, o sea, tú y yo, nos basamos en Mateo 11:25. ¿Qué dice Mateo 11:25? A ver si alguien lo lee para que no me digan que es mi Biblia, sino creamos que es la Biblia del Señor.
¿Qué dice? Alguien que lo encuentre, por favor. Mateo 11:25. ¿A quiénes? Ese es un problema para la Iglesia Católica. Todo lo que en un momento determinado escondiste, dice Dios, todo lo que es sabiduría, todo el entendimiento, ¿y se le enseñó a quién? Un niño puede saber más que un sacerdote. Si en un momento determinado tiene el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Frente a qué? A lo que nos dice el texto. ¿Cuánto lo cree? Pero también tu creencia de la iglesia como tal se basa en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18, es ahí donde vamos a leer el texto bien. 16, 18. ¿Lo tienen ya ahí? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Cuál roca? ¿Será él? No. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál roca está hablando? ¿De cuál roca está diciendo ahí Jesús? Versículo 16. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo, ¿qué? ¿Tú eres el qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sobre quién está fundada la iglesia? ¿Sobre quién está fundamentada la iglesia? Sobre Cristo. No sobre Pedro. Sobre Cristo y no sobre Pedro. Entonces, ese es el sentido como tal de ello. Las doctrinas cristianas, apostólicas, son las de la Biblia. Son las de la Biblia. Los que los apóstoles enseñaron para que fuera doctrina de la iglesia, consta en la palabra de Dios. No en lo que en un momento ellos quieran tomar como interpretaciones de los padres de la iglesia, que hay muchos padres de la iglesia, o como los papas o los concilios en su momento. Debido a estos inconvenientes que han tenido con ciertos grupos que quedaron por ahí descontentos por ese sentido de unidad del gobierno con la iglesia, muchos quedaron por ahí por fuera. Ellos han ido cambiando sus doctrinas. Ellos han ido modificando y anexándole otras doctrinas. Por eso no se puede llamar apostólica. Porque ustedes y yo la doctrina de los apóstoles no la cambiamos. No se puede cambiar. Porque ¿qué hicieron los apóstoles? Traer lo que es Cristo Jesús aquí en la tierra, lo que hizo Cristo Jesús en la tierra y lo que dejó como un legado Cristo Jesús para la humanidad. Me doy a entender. Pero ellos sí han ido como cambiando algunas cosas. Ellos no pueden llamarse en ese sentido apostólica por la antigüedad. Ahora, creo que agregó muchas otras doctrinas y dogmas nuevos como tal. Por ejemplo, hay una listica ahí. El comienzo del papado, 380 al 600 después de Cristo. La veneración de las reliquias, ojo con esto porque empiezan a adorar ¿qué? Ciertos santos, 400 años después de Cristo. La doctrina del purgatorio, 600 años después de Cristo. Eso lo anexan después, ¿para qué? Para muchas enseñanzas bien. Yo te digo, a la luz de la palabra aparece purgatorio, aparece limbo, o sea, no aparece por ningún lado. Viene en el año 1000 después de Cristo la canonización de los santos. Empieza a canonizar hombres. Viene en el año 1100 el ¿qué? Sacrificio de la misa. Oiga, ¿qué significa eso del sacrificio de la misa? ¿Qué significa el sacrificio de la misa? Cada misa que dan ellos, matan a Cristo. En cada misa que se da, matan a Cristo. Ten en cuenta, la cruz está vacía. La cruz quedó vacía, porque tu Cristo y mi Cristo resucitó. Y está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Cómo está allí?
Entonces, tengan en cuenta de que dejaron a ese Cristo muerto allí para realizar algo diferente, el sacrificio de la misa, para hacer algo que se llama la transustanciación. Transustanciación. ¿De qué se trata eso? Cuando tenemos la cena, ustedes y yo, hablamos de que tipológicamente este pan es el cuerpo de Cristo. Tipológicamente. Tipológicamente este vino es la sangre de Cristo. Para ellos, este es el cuerpo de Cristo. Esta es la sangre de Cristo. O sea, lo matan cada vez que hay una misa. Y eso es transustanciación. Yo estoy tomando el cuerpo de Cristo y diciendo está en un pan. Y eso lo declararon en el año 1100, 1215 más o menos. Pero siguieron los problemas y entonces en 1215 trajeron algo que se llaman los 7 sacramentos. Yo te hago una pregunta, ¿dónde está la confirmación? ¿Dónde está la primera comunión? ¿De dónde acá un sacramento es el matrimonio? Si es una institución de Dios. Porque ellos lo meten como algo que es sacramento. Tú y yo tenemos 2 sacramentos basados en la palabra de Dios, 2 nomás. Uno, el bautismo. Jesús lo hizo para que se repitiera lo que Él hizo sin necesidad de hacerlo. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo como ejemplo tuyo y mío. Entonces Jesús nos dejó ese ejemplo. Y lo segundo es la Santa Cena. Son los 2 sacramentos que tenemos ustedes y yo, a la luz de la palabra. Amén. Matrimonio, pastor, ¿y qué pasa con el matrimonio? Es una institución de Dios. Lo instituyó Dios desde el Edén como tal. Viene entonces ahora, 1216, la confesión ¿qué? Auricular. Yo molesto mucho, allá donde está Raúl, porque muchos se esconden ahí detrás para tomar cafecito. Y llego ahí por el otro lado y le digo, cuéntame tus pecados. Es eso. Es en cierta manera eso. Que obligatoriamente ustedes y yo tenemos que ir a confesar, declarar mis pecados. ¿Cómo los sanas? ¿Cómo los quitas? ¿Cómo los quitas? 10 Padre Nuestros, 20 Ave María. O sea, empiezan en un momento determinado a tratar de, ojo, quitar algo que Cristo ya quitó una vez y para siempre. ¿Me doy a entender? La confesión entonces auricular. En 1517, y esto fue lo que llenó la taza, de los grupos que estaban alrededor diciendo, oiga, ustedes están haciendo las cosas mal, pero esta sí llenó todo, la venta de las indulgencias. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿y qué? ¿Quiere ser obispo? ¿Cuánto da? ¿Quiere participar en la iglesia? Venga. Esas son las ventas de indulgencias. Todo el oficio de la iglesia había que pagarlo. Todo el oficio que se hacía en la iglesia, para poder estar ahí tenía que pagar. Esas son las ventas de indulgencias. Y ahí fue cuando se llenó la taza y la iglesia que estaba por un lado y por el otro diciendo, ¿qué están haciendo? Pusieron las 99 tesis ahí en la puerta de la iglesia de Inglaterra diciendo, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. A partir de ahí aparecieron los protestantes, 1517. Aparecieron los protestantes. Ustedes y yo nos llamábamos protestantes. Hoy somos cristianos evangélicos. Pero el protestantismo inició diciéndole, oiga iglesia, ustedes están mal. ¿Por qué? Por estas cosas que están haciendo. Por esto que en un momento está pasando. Entonces ellos dijeron, uy, se nos vino otro problema más grave. ¿Qué hacemos? Entonces 1546, la tradición. Es que nosotros somos los primeros. Y frente a nosotros no hay nadie quien pelee porque fuimos los primeros. No, no son los primeros. La iglesia de Cristo fue la primera. No la iglesia católica. Pero entonces en 1547 dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces metamos libros que apócrifos dentro de la Biblia.
Entonces entraron los deuterocanónicos. ¿Cuándo? En 1547, por el problema que se le armó con la iglesia protestante como tal. Entró el credo del Papa. Allí fue el Papa Pío IV, ¿no? Pío IV como tal. El credo como tal, que esto introdujo nuevas doctrinas en 1560. Creo en Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, y creo también en... Siga ahí en adelante. Ya en 1854 decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que se están agrandando. Entonces apareció la Inmaculada Concepción ¿de qué? De María. En 1854. Escuchen bien. Ustedes y yo respetamos a María. Amamos a María. Quisiéramos que todas las mujeres de la iglesia fueran como María. Pero no adoramos a María. Porque María fue un instrumento de Dios para traer a su Hijo. Fue un instrumento de Dios para que su Hijo viniera, no para que la adoráramos. Porque tú y yo adoramos a Dios. ¿Me doy a entender? Pero ellos ingresaron eso diciendo, hay que hacer algo. Y entonces la Inmaculada Concepción de María. Viene después, 1870, la infalibilidad del Papa. Palabra mayor que simplemente viene de allí. Y en 1954, eso es muy reciente, la Asunción de María. Que eso lo celebran mucho, mucho la Iglesia Católica. Ahora, acerca del purgatorio. Quiero aclarar un poquito más eso porque la Iglesia Católica declara que existe, ¿me quiere picar? Enseña que existe un lugar llamado purgatorio, a donde van a parar las almas de la mayoría de los que parten de esta vida. Allí tienen que purgar la pena debido por las manchas y los pecados venideros como tal, o veniales como tal, que le haya quedado en esta vida terrenal. Ante esto, el poder entra, para poder entrar al cielo. Ojo, las oraciones de los parientes, de los amigos, así como las misas, le pueden ayudar a aliviar sus penas. Entonces ahora viene algo. Su familiar se portó mal y murió. ¿Cómo le aliviamos la pena? ¿Cómo le aliviamos? Novenario. Novenario. Pero después del novenario, ¿qué? Misas. Ojo, todas son pagas. Para tú tener un sepelio en una iglesia católica, ¿qué tienes que hacer? Para tener un matrimonio, ¿qué tienes que hacer? Para tener todo lo que en un momento son las actividades que tienes que hacer. Yo le doy gracias a Dios que a la luz de la palabra nosotros hemos visto por qué tenemos que pagar por un matrimonio. Todo lo contrario, es una fiesta que hay aquí en la tierra y se celebra en el cielo. ¿Cómo vamos a cobrar eso? Por Dios, ¿cómo vamos a cobrar un sepelio? Si el dolor más grande de la persona lo está llevando en su momento y para decirle, bueno, mijo, caiga o si no, no hay. ¿Cómo en un momento determinado? Ellos critican mucho la iglesia cristiana evangélica por lo del diezmo. Ellos lo critican demasiado, por supuesto. ¿Por qué no, nosotros no criticamos la pedidera de plata por cada cosa que en un momento hace? Entonces, vuelvo a reiterar, no quiero criticar, no es de criticar, pero eso pasa. Yo no sé si ustedes lo hicieron, nosotros lo hicimos. Porque era la tradición que se tenía que hacer. ¿Me doy a entender? Las almas del purgatorio padecen un tormento muy semejante a las almas del infierno, con la única diferencia que estas últimas nunca podrán salir del infierno, mientras que las del purgatorio han de salir de allí, aunque no se sabe cuándo. Pero entre más misas pagues, mejor. En toda la Biblia no se encuentra ni un indicio del lugar alguno llamado purgatorio. La Biblia habla de dos lugares, el cielo y el infierno. No habla de más lugares, ¿cuánto lo creen? No menciona ningún lugar intermedio a donde vaya el alma de un difunto. Así que, por supuesto, tenemos que diferencias allí. Y escuchen bien, la sangre de Jesucristo es el único medio de Dios dado para limpiar tu pecado y mi pecado.
una sola vez y para siempre. Amén. Hay unas escuelas de pensamiento filosófico, no voy a entrar en ellas, pero son conocidas por sus falsedades. Hare Krishna es un pensamiento filosófico. Simplemente le quiero decir, el denominado filosofía viene de filos, que es amigo de o amante de, y sofia, que es conocimiento o saber. O sea, lo que significa filósofo es que aman el saber. Aman el saber, ser amigo del conocimiento como tal. Y por supuesto hay muchísimas. Estoy diciendo agnosticismo, animismo, ancetismo, ateísmo, deísmo, dualismo, eclesiastismo, gnosticismo, humanismo, liberalismo, materialismo, monismo, panteísmo, toda una cantidad, pero una cantidad inmensa de pensamientos filosóficos que muchos los han colocado como iglesia cristiana también. Ahí están los Hare Krishna, que es un pensamiento ¿qué? Filosófico. Pero quiero dar final con esto, con la más nueva como tal. Y la más nueva es la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y yo tengo que decirles, es una secta. Nació en el año de 1972 como iglesia cristiana, como iglesia practicante de la Biblia, guiada por el Espíritu Santo, pero con una manifestación de los dones espirituales, especialmente en el don de la profecía. O sea, hablan de Cristo, hablan de la Trinidad, hablan de todo lo que ustedes y yo hablamos, hablan de la palabra de Dios, pero tienen un especial error, y es el don de la profecía. Lo que dice la historia es que en la primera profecía dada por el Espíritu Santo, ojo, la primera profecía dada por el Espíritu Santo a la hermana María Luisa y al esposo Luis Eduardo, la hizo Dios entre las siguientes promesas: de este pequeño redil levantaré una obra muy grande, donde me manifestaré y prosperaré y traeré almas. Les enseñaré doctrina y los usaré. Entonces es una revelación única para ellos de parte de Dios. La primera profecía del Espíritu Santo para ellos en 1972. O sea, nosotros estamos graves. Desde ese momento hasta el día de hoy y de manera ininterrumpida, las promesas se han ido cumpliendo a las personas que han tenido la oportunidad de oírla oír la voz de Dios a través del don de la profecía, pero junto con hermosas experiencias donde Él las guía como tal, y también por medio de visiones y de sueños. Es importante tener ese sentido de visiones y sueños. Además, las revelaciones de Dios y el don de discernimiento. 4 décadas después, hay 1000 lugares de congregación por todo el mundo. Tienen 1000 lugares de congregación por todo el mundo, y cientos de miles de personas disfrutan permanentemente de culto. O sea, te digo, todos los días tienen culto. Todos los días. No hay domingo, no hay festivo, no hay nada. Todos los días tienen culto. ¿Y esto por qué? El sentido de profecía que ellos usan, yo no sé cuántos acá leyeron alguna vez el horóscopo. ¿Alguien lo hizo? ¿Sí? ¿Alguien lo hizo? Pues ellos se lo dan allá. No hay necesidad de leerlo. Vaya allá y allá se lo dicen. Porque eso es igual. Es un horóscopo diario. Porque allá te dicen al oído qué tienes que hacer, cómo hacerlo. Tienes que dejar esta mujer, tienes que dejar este hombre, tienes que dejar este empleo, tienes que dejar este trabajo. Todo se lo dicen al oído. Todo se lo dicen al oído. Como revelación divina de parte de Dios. Entonces, esto se volvió ¿qué? El horóscopo diario. Es más, tengo que decirlo claramente, eso es adivinación. No tengo que decirlo más. No es un don, es adivinación.
Y eso no viene de parte de Dios. Yo no sé si lo creyeron, pero bueno. La iglesia se nombra a sí misma, eso lo encuentras tú allí, como la empresa de Dios sobre la tierra. Ojo, la empresa de Dios sobre la tierra. Y que el gancho es la profecía que susurran al oído, haciendo revelaciones tan contundentes como estás casado con una persona equivocada. O de pronto vas a tener una gran fortuna. O de pronto debes de abandonar tu empleo. O de pronto haz este número porque te lo vas a ganar. O de pronto, oiga, cuidado que va a tener un accidente. Todo eso se lo dicen a diario. Yo te digo algo. Que a mí me digan va a tener un accidente, yo salgo tan tensionado que lo tengo. Entonces no es don de parte de Dios, es simplemente adivinación. Pastor, pero le salen las cosas. Pastor, usted viera, es que a mí me salió. Yo te digo algo, Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que obra de una manera tan sobrenatural a través de muchas cosas de estas. Es más, te digo, en muchas ocasiones los brujos hablan de Dios y hablan la palabra de Dios. Y muchas veces le salen las cosas. Pero hay algo importante, las cosas de Dios no se cobran. Las cosas del otro se cobran. Y no solamente en el momento debes de pagar, sino que las consecuencias vienen después. No sé si me di a entender. Entonces eso viene ahí declarado. Estos dones son aclarados o complementados con revelaciones a través de sueños y de visiones. Los dones son otorgados tanto a directivos como a todos los creyentes, entre ellos parientes y allegados de la familia, y aún al no creyente. Todo esto es la dirección de la edificación de la iglesia. Voy a decirles declaraciones de fe de esta iglesia. La primera, en el bautismo con el Espíritu Santo y en el hablar de lenguas espirituales como la prueba de haberlo recibido. Escuchen, ¿hay alguien que no hable aquí lenguas? Háganlo con toda confianza. ¿Hay alguien que no hable lenguas? Ustedes no tienen el Espíritu. Lo que está diciendo la declaración de fe de ellos es que si tú no hablas lenguas, no tienes al Espíritu Santo. No lo tienes. Yo me acuerdo a mi pastor Baudelino y él lo dijo en una predicación muy claramente. Yo no creía en las lenguas. Yo no me... Y un día iba caminando por un potrero lleno de vacas, él lo dijo claramente, lleno de vacas. Y sintió del Señor que le dijo, arrodíllate. Uno dice, ¿será la vaca o será? Bueno, y lo hizo, se arrodilló. Y empezó a hablar en lenguas. Dios las da cuando Él quiere, como Él quiera y como Él las desee dar. Pero no tiene que ser el único recurso de decir que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ustedes y yo lo tenemos. Y muchos no hablamos en lenguas. Pero ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo. Pero la declaración de fe de ellos es que si no hablas en lenguas, hay otra por ahí muy especial que es la oración fuerte del Espíritu Santo. Si no hablas brasilero, no le van a entender. Otra declaración de fe, que el principal don del Espíritu Santo que opera en las iglesias es el don de profecía, por medio del cual Dios guía la vida de las personas. Ojo, no es la Biblia la guía. No es la Biblia lo que es el manual de vida. No. Es la profecía de ellos, la que en un momento da. Y que Dios se manifiesta a la iglesia por profecía, por visiones y por sueños. Ojo, los líderes acostumbran a sojuzgar y atemorizar a sus miembros y no miembros. ¿A base de qué? De profecías que solamente reciben ellos en continua e íntima conversación con Dios. Quien le habla al oído a estos líderes para que le cuenten al resto, los demás, los planes, los premios o los castigos para ellos. Dicen que íntima conversación con Dios. Conozco
personas que dan profecía en ese lugar, que toman bastante allí en Picaleña. Bastante. Pero dan profecía allí en este lugar. Pero hay una íntima, ojo, íntima conversación con Dios. Y pienso que en un momento determinado en ese lugar, no creo que haya conversación con Dios. No sé si lo creen. Ojo con esto, con un así te dice Jehová, declaran que tú no puedes participar de otra iglesia. Es completamente prohibido. Por eso hicimos en todas las ciudades, para donde quiera que tú vayas, busque la iglesia, que es la única que existe para poder tener salvación. Así te dice Jehová. Así ponen a temblar a los subordinados, sea de temor o sea de emoción, pero eso los lleva a ello. La profecía es el anuncio de algo que va a suceder, que obedece el ejercicio del don natural, concebido por el Espíritu Santo para transmitir mensajes a sus creyentes. Ojo, el don de la profecía es fundamental en la iglesia, es fundamental para el creyente porque es la guía para ellos. Es la guía para ellos. Yo te digo algo en esta mañana. Tu profecía, mi profecía, es la palabra de Dios. Y lo que me dice la palabra de Dios es que este canon fue cerrado. Ya nadie le ingresa, ni le quita, ni le pone absolutamente nada. La mejor profecía que tú y yo tenemos se llama la palabra de Dios. Es más, siempre que tú lees que entraba un profeta a una ciudad, no lo querían. Porque siempre traía palabra dura de parte de Dios. Palabra dura. Siempre que entraba un profeta allí, siempre tenía problemas. Recuerden a Jonás. No, yo no voy por allá. Y para decirles eso, no, yo no voy por allá. Y yo sé que tú los perdonas, así que yo no voy por allá. Léete Jonás. Son unas poquitas hojas. Y vas a darte cuenta que él no quería. ¿Por qué? Porque la profesión de profeta era rechazada. Iglesia, espero que Dios les haya hablado. Espero que Dios en un momento les abra el panorama acerca de todos los ofrecimientos que pueden haber el día de hoy. Y ya se llaman cristianas. Tienen el nombre cristianas. Ingresaron como cristianas. Cuando estuve en la asociación de pastores, tuve que tener contacto con todos ellos porque una de las cosas que hacía era la exoneración de impuestos de las iglesias. Escuchen bien, tuve que recibirle papeles a todos ellos porque todos se llaman cristianos. Es más, hay unos, bueno, se me fue el nombre ahorita, masones, la masonería. Aquí hay una iglesia masones y allá me llegaron los papeles diciendo somos iglesia cristiana. Y ustedes y yo sabemos que la masonería no tiene nada que ver con Cristo. Faltaron muchas más, pero lo que quiero en un momento es que a la luz de la palabra tú tengas el conocimiento claro de lo que tú y yo creemos, no lo que nos quieren enseñar. Tú y yo creemos en la palabra de Dios. Y cuando creemos en la palabra de Dios, tenemos la verdad. Pero permítame decirle que alguien quiera decirte que Dios te manda a decir que cuidado con eso. Por favor, ten discernimiento, porque Dios nos da discernimiento y además nos da sabiduría de parte de Él para poder comprender y entender su bendita palabra. Que Dios nos ayude. No lo hago para juzgar, no lo hago para criticar, mucho menos ustedes. Y si algo ha de pasar conmigo, amén. Pero lo único que quiero es que a la luz de la palabra recibamos la verdad de parte de Dios. Ponte de pie, iglesia, oramos. Yo te doy gracias, mi Señor, y te doy gracias porque solamente tú, Señor, eres el exaltado en este lugar. Ese Dios, el cual Juan dice, solamente un Dios verdadero, pero que está tripartito, Señor. Que está dividido en tres, Padre Celestial, declarando que son uno solo, pero Padre Celestial trabajando cada uno en lo suyo. Por eso somos trinitarios y declaramos, Señor, que en esa Trinidad vivimos juntos, Señor. Hay muchos que enseñan la Trinidad
pero no viven esa Trinidad, Señor. Nosotros queremos vivir a la luz de tu palabra, porque esa Trinidad me trae a un Dios todopoderoso Padre, pero también me trae a un Jesús que lo hizo todo por mí para tenerme el día de hoy de la mano de Él. Y tenemos un Espíritu Santo que nos llena y nos capacita cada día más acerca de lo que hizo Jesús ahí estando en la tierra, para que lo conozcamos cada día más. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que lo que hayamos hablado acerca de estas falsas religiones, estas sectas, buen Dios, Padre Celestial, lo tengamos a bien como conocimiento, pero que tengamos claro de que ese conocimiento es para conocerte más a ti. Es para saber que tú, Señor, tienes la última palabra de todas las cosas y tu palabra es infalible frente a todo lo demás, Señor. Padre, perdónalos si están en el error. Y yo te quiero pedir perdón, Señor, porque no hay iglesia perfecta. No la hay, Señor. No existe iglesia perfecta. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y al ser cada uno de nosotros, somos imperfectos. Pero, Señor, si estamos de tu mano, si caminamos en tu mano, Señor, queremos ser mejor cada día. Queremos caminar mejor cada día y queremos parecernos cada día más a ese ejemplo que se llama Jesús. Te doy gracias en Cristo Jesús y declaramos, Señor, que en ti hay paz, hay tranquilidad de saber, Señor, que contigo vamos para el cielo y que contigo, Señor, tendremos vida eterna y que tú, Señor, estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.